Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. En Facebook Live la transmisión, ahí está ya listo. Bueno, mis amigos, le damos la bienvenida al padre Jorge Román, quien ya está listo, más puesto que un calcetín. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi Sandrita, otra vez usted de azul y yo a su lado, pero traigo suéter y chamarra porque ahora amaneció nevando. Mira, te voy a presumir. A ver, nada más no hagas comentarios para que la cámara no se vaya hacia ti, sino que más bien les voy a presumir cómo amaneció hoy. Miren nada más. Está cayendo la nieve hacia acá, está una fuerte tormenta de nieve, y es lo que se acumuló en la noche. Hasta mis pajaritos ahí están cubiertos de nieve. Ok, pues esto es Mammoth Lakes. Ayer estuvo lloviendo todo el día, bendito sea Dios, porque tuve que manejar y con la nieve es más difícil ir a todas las misiones. Ahora sí, comentarios. Bueno. No, pues se ve muy hermoso el panorama. Nosotros tenemos mucha lluvia y usted tiene mucha nieve. Así es. Bueno, pues oí antes de comenzar el programa que estamos justamente en tiempo de campaña y las indicaciones ya las escucharon ahí al comenzar el programa. Así que por favor sean generosos, ayuden porque esta estación depende de su colaboración y de su ayuda. Así que cada mes es una campaña. ¿Por qué cada mes? Pues por la misma razón que comes cada día. Es decir, la comida que comes se consume, se aprovecha, pero pues hay que volver a comprar comida. Y vieran cómo son dragones aquí en la estación. Sandrita se conserva muy bien, de puro milagro, porque hace mucho ejercicio, mucho baile, pero todos son bien comelones. No es para comida, es para poder alimentar al pueblo de Dios mediante la buena nueva, la buena noticia, y entonces eso depende de la ayuda de ustedes, porque ustedes son los dueños de esta estación. Así que la forma de donar, ya la escucharon antes de comenzar el programa, escuché precisamente ese anuncio de cómo donar, ya sea llamando por teléfono a esta estación, dando con tarjeta de crédito, viniendo a la estación acá en Modesto, o también entrando a la página de internet de Unidos por Cristo y María .com. Ahí hay una forma de donar, entrando al enlace que se ofrece ahí. Así que por favor colaboren con esta estación. Fíjate que hoy, mi querida Sandrita, mi hermano Jairo me llamó vía WhatsApp desde las criptas de la Basílica de Guadalupe, muy bonitas, por cierto, unos pasillos hermosos, muy limpios, todo muy ordenado, unas criptas enormes que están abajo del manto de la Basílica, del manto de la Virgen de Guadalupe, abajo del altar. Y ahí fue colocado en la cripta mi hermano Sergio, las cenizas de mi hermano Sergio. Sus cenizas, porque vieran cómo fumaba. De hecho, es el santo patrono de los fumadores, alguien dijo. No, las cenizas lo cremamos, no le pusimos crema. Se incineró su cuerpo y las cenizas se colocaron en una urna, y después de haber celebrado en las parroquias donde él estuvo, incluso el viernes pasado fue la celebración en la antigua Basílica de Guadalupe, esa basílica donde estuvo la Virgen de Guadalupe durante tanto tiempo y que ahora se ha sustituido la imagen en el cuadro en el marco original por una imagen de Cristo. En esa basílica, pues fue mi primera impresión el conocer a la Virgen de Guadalupe cuando yo era niño, que mi mamá me llevaba. Recuerdo los muchos pellizcos que me daba para que me portara bien y que no estuviera distrayéndome ni dando lata en las misas en latín. Y ahí surgió la vocación de mis hermanos y es muy significativa para nosotros. Mi hermano Sergio estuvo a cargo de la pastoral de la Basílica de Guadalupe durante algún tiempo, hizo muchas mejoras, muchos cambios, una forma de instruir
a los peregrinos de una guía para visitar cada lugar de los alrededores de la basílica. Hizo muchísimas cosas, incluso organizó la pastoral para los juramentos, para las bendiciones, para explicación, para catequesis. Fue algo increíble lo que hizo, así que ahora mi hermano Sergio reposa ahí en esa cripta familiar que está junto a la figura de cera que contiene las reliquias de San Plácido. Hay varias reliquias de santos ahí que contiene una pequeña reliquia, pero el resto de la figura es de cera. Está también Felicitas, está también San Dionisio, entre otros, varios de los mártires de la historia. Bueno, pues el canónigo Ramiro, perdón, que fue contemporáneo mío, me invitó también a participar, así que también ofrecí mis oraciones para encomendar a mi hermano Sergio. Bueno, pues eso les platico del día de hoy. Hoy estamos celebrando a San Evaristo, que fue el quinto papa que hubo. Sucesor de San Clemente I, nació en el año 44 en Belén y fue educado en Palestina y en Grecia, y llegó a ser papa en el año 97, y contrariamente a lo que fue su antecesor, que escribió varias encíclicas, él fue el papa mudo, se puede decir, no escribió nada. Sin embargo, hizo mucho. Él organizó lo que era la pastoral de las parroquias, encomendando a los presbíteros a cargo de su territorio parroquial. Él estuvo durante el esplendor del Imperio Romano y el nacimiento de la Iglesia Católica, y fue martirizado por su fe, y murió en el año 105, y fue sepultado en la colina del Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro. Así que hoy estamos celebrando a San Evaristo, papa, que él fue el que le dio el título de santa a la Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. El término de santa se lo debemos precisamente a San Evaristo. Esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates. Ahora sí, mi querida Sandrita, cuéntame, ¿qué chismes, dudas, comentarios, aclaraciones, quejas o qué sé yo tenemos? Sí, bueno, quisiera mencionar antes de pasar a las preguntas que para aquellos que gusten comunicarse en este momento, el teléfono a marcar es el 209-225-2317. Hoy sí tenemos por allá alguna persona que va a estar contestando los teléfonos. Tenemos a Ignacio. Entonces, mientras estamos transmitiendo, nos pueden llamar, ya sea para una pregunta o para hacer su donativo, ya que estamos en campaña de ofrenda y oración. Repito el número de teléfono: 209-225-2317. Y recuerden que el donativo que ustedes dan es deducible de impuestos. Por ser una asociación no lucrativa, lo que ustedes están ofreciendo pueden deducirlo de sus impuestos, así que no salen perdiendo y están beneficiando a esta estación que transmite la buena nueva. Así que, por favor, sean apoyadores y ayuden. Muy bien. Móchense. Ahora sí, mi querida Sandrita, cuéntanos. Que se mochen, ¿verdad? Bueno, tenemos dos preguntas en este momento. La primera dice así: en la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Esto se refiere solamente al hombre o también a la mujer? No, la mujer ya está acostumbrada a estar sola porque el hombre tiene hijos y se va y dice, ahí te las arreglas como puedas. Pero el hombre pues necesita compañía, por eso va a buscar a otra mujer. Así es. Por eso muy sabiamente Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso que se vaya a buscar otra vieja, total, para eso hay muchas. Las mujeres hay que se arreglen por su cuenta. Ellas sí pueden estar solas. No, en el contexto, fíjate que me cae gordo eso que puso de moda, no sé quién, si fue Fox o creo que sí fue Fox. Mexicanas y mexicanos, niñas y niños, mujeres y hombres. Oye, no, cuando dices tengo una caballeriza con muchos caballos, no dices caballos y yeguas.
Y cuidado con los leones, no dices los leones y las leonas. Hay un montón de gatitos, no dices gatitos y gatitas. No, o sea, en el castellano, al decir el término genérico, se incluye a mexicanos y mexicanas, estadounidenses y estadounidensas. No, es en general, es el término general. Así que por favor no le busquen tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Cuando se refiere al hombre, está hablando del género humano. Pero en realidad, recordemos que el Génesis no es un libro de historia, ni es un libro científico. Nos está narrando solamente un hecho. Dios es creador de todo, nos creó a su imagen y semejanza, a imagen de Él nos creó, hombre y mujer nos creó, ¿ok? Con la misma dignidad, con la misma imagen de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Hay dos narraciones en el Génesis. En primer lugar, los 11 primeros capítulos del Génesis no son historia, pero son verdad. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tuvo que pasar eso de esa manera, pero está dando a entender muchas preguntas que el ser humano se hace. ¿Quién me creó? ¿Por qué hay tantos idiomas? Etcétera. Todo eso no es historia, pero es verdad. Y se ejemplifica basándose en algunas mitologías y algunas tradiciones de otros pueblos y con los que Israel tuvo influencia, con Siria, con Babilonia, con Egipto, que tienen su propia mitología, entonces de alguna manera lo adaptan. Entendamos que el pueblo hebreo, antes que conocer al Dios que lo liberara, antes que conocer al Dios creador, conoció al Dios que lo liberó de Israel y llegó a la conclusión de que este Dios que lo liberó es el mismo Dios que creó todas las cosas, es el único Dios. Pero los egipcios, los hebreos han estado durante 400 años en Egipto y se han acostumbrado a ver que los egipcios tienen infinidad de dioses. Entonces, ellos, cuando son liberados por Yahvé, que lo conocían por la tradición verbal, al que se le conocía como el Señor de las montañas, el Señor de los cielos, el Señor. Y precisamente cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente, bueno, me mandas donde el faraón y donde los hebreos, y cuando me pregunten, ¿qué les digo? ¿Quién eres? Y Dios no le quiso dar su nombre. Dijo, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Contestó, yo soy el que es. Punto. Ese no es su nombre, simplemente es el que es, Dios. ¿Por qué no quiere dar su nombre? Porque las culturas o las religiones primitivas, al invocar a su Dios, era como, ahora ya te invoqué, ahora vienes a servirme, y ahora me ayudas, y ahora me haces, y ahora me acompañas, y ahora peleas por mí. Y Dios dice, nana, chatos, yo no soy tu esclavo. Así que no me vas a hacer como el genio de la lámpara maravillosa. Sí, amo, ordena, yo te concedo lo que pidas, ¿no? No quiero volver a ver a mi suegra jamás. Concedido, te hago ciego, pum, ¿no? Entonces, no, Dios no quiere dar su nombre para no ser invocado de esa manera. Por lo tanto, Dios es el que es, punto. ¿Cuál es su nombre? No sabemos. Cuando los testigos de Jehová te vienen a dar lata a las 7 de la mañana, en sábado o en domingo, que puedes dormir más tarde, y te llegan y te dicen, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Hay que decirles, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Pero en realidad nosotros le llamamos Padre nuestro. Como Jesús nos enseña, Abba, Abino, Padre nuestro. Le llamamos así. Yo a mi papá le llamaba papá, y no sabía su nombre. La maestra de primero de primaria me dijo, ¿cómo se llama tu papá? Papá. No, pero tiene un nombre. Pues yo le digo papá y me dice, hola, hijo. Pregúntale a tu papá. Al día siguiente le dije, ya sé cómo se llama mi papá. ¿Cómo? Como tú. ¿Carmen? No, se llama como tú. Le dije, ¿cómo te llamas como tú? Ah, Jorge. Muy bien.
Pero yo le decía a mi papá, papá, y siempre me contestaba, así que a Dios le digo Padre, Padre nuestro. Así que cuando los hebreos llegan ante el monte Sinaí, ellos tienen la idea de que es el Dios, el Señor, el Elohim. Bueno, entonces se le ocurre, mientras Moisés está 40 días en el monte Sinaí, pues acá se están aburriendo, no tienen internet, no tienen tablet, no tienen videojuegos, no se ha inventado el fútbol todavía. Dicen, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una imagen de nuestro Dios que nos liberó. Y a ellos se les ocurrió, bueno, los egipcios tienen hipopótamos, cocodrilos, garzas, coyotes, etcétera. Pues vamos a hacer un Dios como no lo imaginemos, y como es un Dios nuevo para nosotros, pues está tiernito. Pues vamos a hacer un becerro, que cuando crezca va a tener toda la fuerza del toro. Y entonces se les ocurrió hacer un becerro de oro, pero no fue por desconocer a Dios, sino que fue con la intención de decir, bueno, ¿cómo es el Dios que nos rescató? Pero Dios está ordenando que no se haga una imagen de él para no cosificarlo. Es decir, Dios no está en una imagen al cual se le ofrece incienso, sacrificios y demás, y ahora tiene que obedecer. Entonces, Dios desata la furia diciendo no, no más. En eso se basan los testigos de Jehová para decir, miren, señora, traiga su Biblia, esto es verídico, ¿eh? ¿Por qué tiene tantas imágenes de santos? Porque son mis amigos. Es de la misma forma como yo tengo las imágenes aquí de Walt Disney, de Mickey Mouse, de mis papás, de mi hermano Sergio, del Papa, etc. ¿Por qué? Porque son algo cercano para mí. Entonces decían, señora, ¿por qué tiene tantas imágenes? Pues porque son mis amigos, yo oro por ellos. No, pero mire, traigan su Biblia católica. Mire, en Éxodo capítulo 20, aquí dice, no te harás ninguna imagen del cielo ni de la tierra, etcétera. Ya ve, está prohibido, aquí lo dice en la Biblia. Véanlo, ahí está en su Biblia. Y la señora agarró la Biblia, arrancó la hoja, dice, ya no está. Bueno, de hecho se refiere precisamente a no querer cosificar a Dios. Tenemos imágenes porque nos recuerdan precisamente estos superhéroes, esos hermanos nuestros que de una forma heroica nos han dado muestra de cómo vivir la fe y el amor y nos inspiran. No los adoramos, adoramos solamente a Dios, pero les tenemos veneración y respeto y un ejemplo, como tenemos las fotografías de quienes queremos tanto y presumimos. Mire, pues esto es cuando hizo la quinceañera mi nieta. Mire, aquí está Filiberto casándose con Ruperta, mire nomás, etcétera. Y estamos presumiendo a quienes tenemos en la casa. Bueno, esa es la idea. Ahora, decía que en el Génesis vienen dos corrientes que son la yavista y la eloísta. ¿Qué es esto? Eloísta es el Elohim, el Señor, el Dios, el Señor. Es como se le llamaba a Dios el sin nombre. Y eso viene a ser la tradición que se agrega dentro del Génesis. Y viene la corriente yavista, cuando ya viene la forma de el conocimiento de el Yahvé, el que es. Y se mezclan esas dos narraciones. La primera es la eloísta, que es la narración de la creación. Hagamos al hombre imagen y semejanza de nuestra. Y luego viene la corriente yavista, que viene a ser cuando Dios crea al hombre, hombre y mujer. Cuando dice, vio Dios, Dios hizo al hombre, lo formó de la tierra, sopló sobre su nariz hálito de vida, o sea, le da el espíritu y lo pone en medio del paraíso de donde él ha creado todo y lo hace dueño de todas las cosas. Entonces dice el texto, pero vio Dios que, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y por eso voy a crear una compañía ideal para él. Y fue entonces que Dios crió a Eva. No. A Eva. No. Dios crió a todos los animales de las veces. Me adelanté. Pues sí.
Y se las dio para que les pusiera nombre a cada una. Y entonces me estaba acordando de un chiste medio pelado, pero es de doble sentido. A ver si, ojalá que la gente decente sí no lo entienda y que la gente pelada sí. Entonces, Dios le dijo a uno, a ver, tú te vas a llamar gallina, tú te vas a llamar perro, tú te vas a llamar gato, tú. Y como no volteaba, lo agarró de las orejas. Tú, burro, te estoy hablando, y por eso le crecieron las orejas. Y luego había un animalito distraído que estaba viendo una col. Dice, tú, el que está viendo la col, ven para acá. Como estabas distraído viendo la col, te vas a llamar caracol. Dice, ay, menos mal que no estaba viendo un ajo. Bueno, entonces así le puso nombre a todos los animales. Tú eres muy decente porque no te reíste. Bendito sea Dios. Entonces, estaba viendo, le puso a todos los animales su nombre, significa, el darle nombre significa ser dueño de. Y Dios le encomendó a todos los animales para que él fuera responsable de la creación. Pero dentro de todos esos animales no encontró ninguna compañía ideal para él. Por más que le decía al perro, ¿qué tal me veo? Y el perro le decía, wow. Uy, eso le levantaba el ánimo, pero no podía responderle en esa necesidad de amor y de compartir todo. Entonces Dios le dijo a Adán, duerme, hijo, descansa, hace la última vez que puedas hacerlo. Y entonces tomó una costilla de su costado, lo rellenó de carne y con la costilla formó a la mujer. La hizo de su costilla, no de sus pies para que no la vea abajo, no la hizo de su cabeza para que no la vea más alto que él, sino que la crió para hacer compañía, para estar a su lado. Pero esa es una narración, una metáfora que nos da a entender que ciertamente Dios crió al hombre y a la mujer con la misma dignidad y con igualdad, como compañero y no como dominante. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, antes de que se me olvide, tenemos un saludo para usted de parte de Marcela Padilla de Ciris, que le manda muchos, muchos saludos. Saludos, Marcela. Y bueno, después de ese saludo tenemos la segunda pregunta. Dice, también es algo parecida a la primera. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Se refiere esto al hombre solamente o también a la mujer? Vuelvo a decir, mexicanos y mexicanas, perritos y perritas, elefantes y elefantitas. No, hombre, está hablando en término genérico. Es también como Cristo vino para la salvación del hombre, de la mujer no. Solamente los niños entrarán al reino de los cielos, las niñas no. ¿Ok? O sea, está hablando en término genérico y eso es en nuestro rico castellano que no tiene que especificar hombres y mujeres, niños y niñas, mexicanos y mexicanas, sino que es en término genérico. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, padre. ¿Podría explicarnos de una manera sencilla qué es o qué nos enseña la doctrina social de la iglesia? Bueno, de hecho, ha estado presente en la iglesia desde su principio, aunque no con ese nombre. Pero si nos damos cuenta, la iglesia es la que introdujo la protección a los huérfanos y a las viudas, cosa que antes no había. Por eso Jesús tiene piedad por esa viuda de Naín, quizá pensando en su propia madre cuando él muriera, y le resucita a su hijo para que se haga cargo de esa mujer, de su madre. También cuando Cristo está en la cruz, le encomienda a San Juan, el evangelista, a San Juan Apóstol, que se haga cargo de su mamá, de tal manera que la protege, no la deja desprotegida. No había un servicio social, no había un sistema que ayudara a los huérfanos y a las viudas. Eso se crea en la primera comunidad cristiana, en la cual los diáconos tienen la misión de atender los huérfanos y a las viudas y atender a las necesidades del pueblo. Entonces esto surge precisamente como una doctrina social de la iglesia, que es ayudar a los desamparados. Sin embargo, da un paso más allá con el Papa León XIII, el siglo pasado,
cuando habla de una encíclica en la cual habla acerca de los derechos de los trabajadores, que no es justo retener el salario, que no es justo explotarlos, que no es que los trabajadores tienen derecho a un descanso, que tienen derecho a beneficios, que tienen derecho, etcétera. Eso, fíjate, que inspiró a Karl Marx para escribir junto con Engels el Manifiesto Comunista. Y esto da pie precisamente a, esto es la Rerum Novarum, o sea, todo se renueva con el Papa León XIII. Así que la Iglesia siempre ha estado muy adelante, siempre avanzando por los derechos de la humanidad. La doctrina social de la Iglesia nos habla precisamente de, y ha insistido en que nosotros cristianos debemos de involucrarnos y no hacernos disimulados ante las necesidades sociales, y que es nuestra obligación votar responsablemente. No podemos decir por quién votes, pero sí te podemos decir, tienen la responsabilidad de votar y tienen la responsabilidad de hacerte ciudadano de este país si tienes esa posibilidad. Y tienes que tener una participación política. Esto lo dice el Papa Francisco y lo dijo el Papa Benedicto. La política es la manifestación sublime de amor por el prójimo, porque quien realmente ama a su prójimo busca luchar por el bienestar común. Por lo tanto, un político no corrupto, sino con leales intereses, va a ser un buen gobierno. Y le preguntaban los estudiantes de Derecho de la Universidad Jesuita al Papa Francisco, dice, pero ¿por qué la cosa está tan mal? Dice, porque ustedes, los cristianos, no nos hemos tomado en serio nuestra participación política. Pero necesitamos católicos que sean políticos, que sean valientes y que cuando lleguen a la presidencia y que en su campaña favorezcan los derechos de los inmigrantes, los derechos de los no nacidos, el educar a hombres y mujeres para que tengan una sexualidad sana y no tengan que confrontarse con la idea del derecho de abortar. No, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de las relaciones pacíficas y respetuosas con otros países. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso político. Hoy me sorprendió ver a un sacerdote de los Monteros, el padre de los Monteros, hablando y criticando precisamente el gobierno de México, que nunca antes nos habían robado tanto como ahora. Y el robar no significa el enriquecerse ilícitamente, sino el privar de medicinas al pueblo, el mentir, que es un pecado muy grave, el decir no hay pandemia, eso es una enfermedad para ricos, los pobres están protegidos, salgan y dense abrazos y todo. Y vemos los millones de enfermos en México y los cientos de miles de fallecidos en México, precisamente por una irresponsabilidad gubernamental que miente constantemente, que está robando incluso sueños e ideales, que a los ninis, los que ni trabajan ni estudian, les da dinero para que no se esfuercen por reinventarse y por salir a trabajar, les manda sus ideales y demás. O sea, el padre de los Monteros dice, hay que orar por los gobernantes, pero sobre todo ahora. Entonces tenemos que tener una participación política responsable, ¿ok? No lo digo yo, lo dice la Iglesia y lo vemos en las encíclicas, tanto en el Concilio Vaticano II, con las encíclicas que se dan de Gaudium et Spes, que nos habla de la responsabilidad que tenemos por nuestro planeta. Lo vemos en las encíclicas que dan los papas, en las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín y los documentos de Puebla, donde dice, si hay pobreza en nuestro continente, es porque nosotros no hemos vivido comprometidamente el Evangelio. Si nos comprometemos a vivirlo, no puede ser la pobreza compatible con el Evangelio. ¿Cómo? Pero si Cristo vino por los pobres, sí, pero no para mantenerlos en la pobreza, como dice el gobierno de México. Primero los pobres, sí, primero los pobres son los que se friegan, los que se enferman, los que se les inunda, los que se les echa el agua de la presa,
primero los pobres son los más fregados. No, es optar por los pobres para que dejen esa situación de pobreza. Existe una campaña de la Iglesia Católica en la cual colaboramos una vez al año, que es el plato de arroz, por ejemplo, que es el erradicar la pobreza y dando a la gente, a los pobres, una formación y asesoría y proporcionando los medios para que se organicen, para que puedan sembrar desde sus ventanas, sus jardines, para que hagan cooperativas, para que hagan fuentes de trabajo, para que sepan reciclar, de acuerdo a los medios que tienen. Vasco de Quiroga, que era un oidor de España, que era el que le comunicaba al rey lo que estaba pasando en la Nueva España. Él estuvo en Michoacán y tuvo a bien el conocer los recursos naturales que había y el talento de los purépechas y de los tarascos para enseñarlos a trabajar con los elementos naturales que tenían, y por eso en Paracho son las mejores guitarras y los mejores instrumentos de un precio económico, pero que suenan también casi como un Stradivarius o en las mejores marcas. Vemos en Uruapan y las cajitas de laca, vemos en Santa María del Cobre las artesanías que se hacen con el cobre. Vemos que cada pueblo tiene sus propios recursos y enseñó esto. Tanto fue que precisamente a Vasco de Quiroga, que era oidor de España, lo nombraron obispo. Pero si no era sacerdote, pues se necesitaba un obispo como él, y por eso lo ordenaron presbítero, diácono, y le dieron el orden del episcopado, Tata Vasco. Así le decían con cariño los purépechas y los tarascos, Tata Vasco, Vasco de Quiroga, que creo que también está en proceso de beatificación y se lo merece. Entonces vemos que la iglesia siempre ha estado comprometida por el trabajador, por los necesitados, y que, como dice el documento de Puebla, la pobreza no es compatible con el evangelio. Así que estamos comprometidos por los pobres. Las opciones preferenciales de la iglesia es por los jóvenes, por la familia y por los pobres. Así que es la opción. La opción preferencial. Uh-huh. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Se llegó la hora de decir. Está bien, adiós. ya me voy. Ya sé, mi mamá me dijo que no estuviera donde no me quieren. Está bien, No, pero yo nada sí lo de quiero eso. mucho. Se le quiere, se le quiere. Bueno, ya me voy diciéndoles, móchense con la feria, ayuden a esta estación, sáquense a volar. No, nos vemos. Sandrita, muchísimas gracias, eres muy linda. Gracias. Gracias a todo el gentil auditorio, y recuerden apoyar a esta estación que es de ustedes, así que ayuden. Ya viene un spot en el que les va a decir cómo ayudar a esta estación. No tienen nada que perder, pero va a ayudar en mucho y van a ayudar a que la palabra de Dios se difunda. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta mañana. Gracias. Dios mediante. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Bueno, mis amigos, ahí tuvimos al padre Jorge Román con su... Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.